Hay cosas que parecen inofensivas e insignificantes, pero pueden traer oscuridad y problemas a tu hogar. No permitas que esto entre a tu casa. No te vayas, porque ya comenzamos. Nuestra casa es un lugar que debemos de cuidar quién entra y quién sale, porque es el lugar donde habita nuestra familia, donde están nuestros hijos, donde está nuestra esposa, el esposo. Es el lugar donde descansamos. Por esto debe de tener mucho cuidado que entra a tu casa, porque sin darte cuenta puede que la oscuridad, puede que la tiniebla y fuerzas espirituales de maldad estén entrando. Y si este tipo de cosas entran, lo que va a producir en tu casa es muerte, destrucción y calamidad. Soy Osvaldo Bernard y este es tu canal Osvaldo Bernard Oficial. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema muy poderoso e interesante. Quiero que hablemos acerca de algo que no puedes entrar o permitir en tu casa. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al pecado. La palabra de Dios habla en Josué capítulo 7 que el pueblo de Israel se preparaba para derrotar a un enemigo pequeño e insignificante llamado Jai. Por lo que Josué dijo: no moveré a todas las tropas del ejército, moveré a un puñado de hombres, porque Jai es una tierra muy pequeña, su ejército es un grupo de hombres y podemos derrotarlo. Pero la palabra dice que se llevaron una gran sorpresa, y la sorpresa es que los israelitas murieron en manos de este puñado de hombres y Jai salió victorioso. Entonces Josué oró al Señor y le preguntó a Dios qué había pasado, por qué habíamos perdido, si tú estabas con nosotros, si tu presencia estaba en medio de nosotros. Y Dios le respondió: te equivocas, no fui contigo a esta batalla porque había pecado en medio del pueblo. Así como lo oyes, no puede haber victoria, no puede haber bendición, no puede haber cielos abiertos donde hay pecado, porque el pecado todo lo que toca lo destruye, todo lo que el pecado alcanza lo deshace. La Biblia dice que Dios había plantado a Adán y Eva en el huerto y los había colocado como la cabeza de la creación. Pero entró el pecado y por el pecado también entró la muerte, tanto espiritual como física. Dolores de parto vinieron para la mujer, enfermedades, calamidades. Y pues ya ve pues cómo va el mundo a causa del pecado. Hoy en día es muy fácil echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando en el mundo, del hambre, de la miseria, de la ruina, del fracaso de la humanidad. Sin embargo, debemos de entender que la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. El pecado nos separa de Dios. El pecado pone una barrera entre el hombre y Dios. El pecado pone un muro para que el hombre no pueda acercarse al Señor. Hay cosas que pueden traer derrota espiritual a tu vida. Hay cosas que pueden traer muerte espiritual, que pueden traer ruina. Y el centro o la fuente de todas estas cosas que pueden dañarte es el pecado. Cuando el pecado entra a un matrimonio, ese matrimonio comienza a destruirse. Cuando el pecado entra a una familia, esa familia comienza a desmoronarse. Cuando el pecado entra a tu vida espiritual, comienzas a alejarte de Dios lentamente y comienzas a enfriarte. El enemigo más grande de tu bendición, de tu milagro, de tu comunión con Dios y de tu oración es el pecado. Josué se sorprendió porque Dios le había dicho: no fui contigo a esa batalla por cuanto hay pecado en el pueblo. Esto es muy poderoso. Lo que había pasado es que un hombre decidió tomar del tesoro de los enemigos un anatema, un manto babilónico y un lingote de oro. Y esto lo llevó a su casa. Y como lo llevó a su casa, lo escondió bajo su cama. Esto era un objeto maldito. Y como era un objeto maldito, Dios no podía ir con ello a esa batalla. Tiene que sacar el anatema de tu casa. Tiene que sacar el anatema de tu familia. Tú tienes que saber que hay objetos, hay cosas que están en tu casa que tienes que sacarla, porque son cosas que están alejando malas influencias, le están abriendo puerta a las tinieblas, le están dando derecho legal al enemigo sobre tu vida y están impidiendo que Dios se mueva. Si hay pecado oculto en nuestra vida, pues entonces
Dios no se va a mover a nuestro favor. Si estamos llevando una doble vida, Dios no nos va a bendecir. Si hemos cometido faltas que no hemos confesado ante Dios, que no hemos pedido perdón y que no hemos buscado restauración, pues esto es un derecho legal que tiene el enemigo para obrar en nosotros, para detenernos y para justificar que le hemos fallado a Dios y hacer que Dios se aparte de nosotros. Porque Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. El pecado es nada más y nada menos que errar al blanco, fallar, desobedecer. La desobediencia trae consigo muerte, pero la obediencia activa la bendición del Señor. Escucha bien, hay objetos que cargan energías negativas. Aunque no lo creas, aunque la gente te diga que no, hay objetos que cargan tinieblas. Hay objetos que cargan oscuridad. Hay cosas que tú has comprado en la calle, en el mall, en la tienda, que no sabes lo que significa y la estás llevando a tu casa. Y esto es muy probable que sea un portal al mundo espiritual para que entren demonios, para que entren espíritus, como por ejemplo los amuletos, los ídolos, los objetos raros. Tú no sabes si estás llevando a tu casa un ídolo o un elemento de ocultismo. Quizás se vea muy bonita la medalla que está comprando, el dije, la cadena, el cuadro, la pintura, pero es probable que esto tenga un significado espiritual. Tú no sabes con qué intención lo creó la persona que lo hizo, con qué intención fue pintado, con qué intención fue moldeado. Hay objetos que son portales espirituales, que son portales demoníacos. Y si tú lo tienes en tu casa, es muy probable que tengas esta puerta abierta a los espíritus. Y por esto está viviendo este tormento, esta agonía, esta crisis. Porque hay brechas que tiene que comenzar a cerrar. Número 2, tú tienes que saber que hay músicas que tienen contenidos que abren puerta al mundo espiritual y que tienen mensajes subliminales ocultos y que provocan un efecto espiritual y negativo en las personas que lo escuchan. Por eso ten cuidado cuál es el tipo de música que se oye en tu casa. Si tienes niños, sobre todo esto, ten mucho cuidado porque puede influenciar a tus hijos a tener una conducta violenta, obscena o fuera de lugar. Ten mucho cuidado el ambiente que hay en tu casa, porque el ambiente puede influir en la actitud de tu esposa, en la actitud de tus hijos, en la actitud de tu familia. Una casa donde la música que se escucha es música que se incita al pecado, a la maldad, a hacer cosas que a Dios no le agrada. Pues una casa donde el enemigo tiene la atmósfera cargada de oscuridad y de tinieblas. Escúchame bien, hay relaciones que tú tienes con personas, relaciones amistosas, personas que conociste en el trabajo, que conociste en la calle, y de una manera u otra tuviste la confianza de dejarlo entrar a tu casa. Estás cometiendo un grave error, porque muchas de estas personas pueden afectar la paz de tu hogar. Muchos de ellos pueden afectar tu comunión con Dios y pueden romper ese ambiente de tranquilidad y de presencia de Dios que hay en tu casa, porque tú no sabes con qué energía negativa esa persona vive. Tú no sabes cuáles son los espíritus que carga esa persona. Por esto, tiene que tener cuidado a quién deja entrar a tu casa, a quién le da acceso a tus hijos, a quién le da acceso a tu círculo íntimo de familia. ¿Por qué? Porque tú puedes compartir con cualquier conocido en la calle, tomarte un café, pero a la hora de invitarlo a casa, se entiende que al que se invita a la casa es porque es muy cercano, es íntimo o es parte de la familia, porque sabe que no va a llevar oscuridad o intranquilidad, sino paz a tu casa y a tu hogar. Así que trata de evitar que personas tóxicas con energía negativa, personas que no saben lo que porta en el mundo espiritual, entre a tu casa, porque van a dejar muchos problemas en tu hogar y en tu matrimonio. Tienes que saber que hay actitudes negativas que le abren puerta a los demonios y que abren puerta en el mundo espiritual. ¿Cuáles son esas actitudes? La queja, el pleito, las discusiones, la rencilla, las griterías, las malas palabras, las maldiciones. Todo esto le abre puerta al enemigo en el mundo espiritual para que el enemigo entre. Después, si hay caos en tu casa, te va a preguntar, ¿pero por qué? Porque abriste puerta. Quizá está hablando cosas que no debe de hablar. Tienes una actitud incorrecta.
Y eso es lo que ha abierto y ha permitido que el diablo entre para destruir tu hogar y tú sientas que en tu hogar no hay tranquilidad, que no hay paz y lo que hay es una contienda constante, lo que hay es una batalla constante. Tú tienes que saber que para que venga solución a tu vida, tu hogar tiene que ser limpio en el nombre de Jesús. Hasta que Josué no sacó el anatema, el pecado, los objetos malditos que habían en el campamento, en la casa de este hombre, entonces Dios no le pudo dar la victoria. Tienes que levantarte hoy en fe, que el Espíritu Santo te dé discernimiento, te dé visión, para que tú puedas entender y Dios pueda guiarte cuáles son los objetos, cuáles son las cosas, cuáles son las actitudes y aún cuáles son las personas que están llevando carga negativa, que están llevando demonios a tu casa y que están abriendo portales espirituales en tu hogar. Por esto José se levanta y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tienes que levantarte hoy como sacerdote de tu hogar, como sacerdotisa, como columna, y no permitir que el pecado entre a tu casa. Tú tienes una autoridad que Dios te ha entregado. Levántate en el nombre de Jesús y ten mucho cuidado. Pon un cerco en tu hogar, pon un cerco espiritual. Activa el abrigo del Altísimo sobre tu casa y despoja. Limpia en el nombre de Jesús tu hogar, limpia a tus hijos, la habitación, la sala, el baño, el lugar donde duermes. Tiene que limpiarlo espiritualmente en el nombre de Jesús. Si quiere que tu hogar esté lleno de la presencia de Dios y esté libre de todos estos objetos malditos, del anatema, del pecado oculto, de la rencilla, del problema, de la enemistad, lo primero que debe de hacer es comenzar a orar en tu casa. Lee la palabra de Dios en tu casa y eso va a hacer que las cosas comiencen a cambiar. Lo segundo que debe de hacer es poner alabanza. Pon alabanza en tu hogar, porque la alabanza perfuma el trono del Señor. Cuando adoramos y cuando escuchamos alabanza, la atmósfera que está cargada cambia. Y por último, ten alerta. Está alerta. ¿Cuáles objetos tus hijos entran a tu casa? ¿Cuáles objetos tu esposo entra a tu casa? O aún tú mismo. ¿Cuáles cosas están entrando a tu casa? Está alerta y aléjalo, sácalo, quémalo, échalo fuera, para que toda puerta y toda legalidad al enemigo se cierre en el nombre poderoso de Jesús. Tu casa debe de ser un lugar de paz y bendición. No dejes que nada negativo entre a ella. Protégela y séllala con la presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Compártele este video a alguien para que se alerte. Esto es una alerta máxima. Esto es una alerta de peligro que tiene que sacar este tipo de objetos de tu casa. Suscríbete a este canal si es la primera vez que estás con nosotros, porque semanalmente estamos subiendo videos para la edificación tuyo y de los tuyos. Dale like y no olvides dejarme tu comentario. Cuéntame qué cosa está en tu casa que te está haciendo la guerra. Quizás compraste algo y a partir de ese momento las cosas han ido mal. Coméntate porque quiero orar por ti y los tuyos. Que Dios te bendiga y te veo en la próxima.